Doctora, buen día, ¿cómo te va? Carlos Benítez, Marco Benítez, te saludan desde el programa Por Hola, el Imperio de la Ley. hola Estamos Carlos y acá en Marco, ¿cómo compañía están? con Hugo Barriento también, Abogado. que es abogado y que maneja mucho la ley ambiental, ¿verdad? Entonces estábamos Sí, consultando sobre ese tema. Te llamamos el tema por el tema del fallo del tribunal que absolvió a María Esther Roa y el análisis que vos nos puedas hacer. sí, bueno, yo creo que fue una resolución que sienta un precedente bastante interesante con relación a la inexistencia de tipos penales que el Ministerio Público probablemente por presión social en ese momento tenía que darle respuesta a los reclamos y directrices que surgieron desde el Poder Ejecutivo y también por el tema de la situación sanitaria en ese momento, ¿verdad? Se dieron algunas irregularidades con relación a la imputación de muchísimos casos, además de llenar innecesariamente el sistema penal con más de 4.000 casos. He visto el último dato con relación a imputaciones absolutamente innecesarias y de alguna forma tratar de contener a la sociedad ante una situación sanitaria que se daba en ese momento, ¿verdad? Creo que la resolución ayer del fallo tiene dos aristas, Carlos, muy importantes. Uno, hace el análisis de la aplicación de la ley 716, que, bueno, supongo que el panelista que está contigo te habrá explicado más claramente el objetivo y contenido de esta norma. Y segundo, ¿por qué? Porque había una desconfianza ciudadana con relación a la imparcialidad del fallo, ¿verdad? Considerando el activismo que tiene María Esther y el seguimiento que la sociedad civil estaba haciendo a este caso, ¿verdad? Yo creo que esa es la riqueza del fallo, en el sentido de que genera una situación positiva con relación a la independencia que tuvieron los jueces al dictar este fallo, ¿verdad? Y también hay que destacar la enseñanza que ella dejó en el sentido de avanzar hasta el juicio oral para demostrar muchas veces el despilfarro en la utilización de los recursos del Estado en llegar a juicios orales, caso que por su insignificancia ni siquiera tendría que llegar al sistema penal, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que analizar eso. Hay un montón de casos en la última investigación que nosotros hicimos en el sistema penal, hay casi un 50% de casos que son desestimados y hay una cantidad de casos que por su insignificancia no tendrían que llegar ni siquiera a audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar estas enseñanzas y tratar de que el Ministerio Público pueda llevar adelante procesos más racionales en cuanto a imputaciones, acusaciones y llegar a juicio oral, ¿verdad? Eso es lo que te puedo señalar en este momento. Doctora, cuando al comienzo de la entrevista hablaste, por ejemplo, bueno, quizás la exigencia, el clamor ciudadano o la exigencia del propio Poder Ejecutivo para hacer frente a esta pandemia obligó un poco a esa actuación del Ministerio Público y del propio Poder Judicial, porque toda la actuación era avalada por el Poder Judicial a través de los jueces de garantía e incluso la propia Corte Suprema de Justicia. ¿Se justifica, o sea, penalizar un hecho que no es punible, un hecho atípico, un hecho que no es penalmente relevante para satisfacer, porque es grave el daño que se le causa a la persona procesada o sometida a un proceso judicial? Sí, mira, yo creo que el fallo que determina la inexistencia del hecho punible lo tenemos ahora con este tribunal, ¿verdad? Y a partir de esta resolución, bueno, hay que empezar a mirar las otras resoluciones, pero eso solamente lo puede hacer ya la Corte o la Sala Penal o la Cámara de Apelación, si en su momento se llegó a apelar o no. Pero
lo que tenemos que tener en cuenta es de que la interpretación de las normas y la interpretación que puedan hacer los jueces con relación a estas imputaciones que hizo el Ministerio Público y a las acusaciones, porque llegó a nivel de acusación, solamente lo pueden hacer los tribunales, los jueces. Y ahora tenemos un precedente importante. Yo creo que a partir de este fallo, los fiscales tienen que empezar a construir las otras imputaciones o a desmontar las otras posibilidades de imputaciones que probablemente tengan en carpeta, ¿verdad? Lo que también tenemos que tener en cuenta es que el Ministerio Público es el representante de la sociedad y en ese momento el Ministerio Público analizó las diversas conductas que cayeron dentro del Ministerio Público para que ellos puedan formular la imputación correspondiente. Es decir, el primer análisis en la interpretación de la norma, si es o no delito, lo tiene que hacer el Ministerio Público, ¿verdad? Y el Ministerio Público, en su primera interpretación, en una cantidad de casos que cayeron dentro del Ministerio Público, interpretaron que hubo delito y formularon la imputación. El segundo nivel de control que se tiene que hacer sobre esto son los jueces de garantía, ¿verdad? Es decir, no tenemos ningún caso en donde un juez de garantía haya cuestionado las imputaciones formuladas por el Ministerio Público con relación a la presentación de casos, ¿verdad? Hubiese sido diferente la situación si ante el primer caso, o el segundo, o el quinto, o el 10º caso, un juez hubiese hecho el análisis que hizo ahora el tribunal, ¿entendés? Entonces nos hubiésemos evitado un montón de casos innecesarios dentro del sistema penal y un montón de casos de personas que fueron condenadas con aplicación de multas, ¿verdad? Pero en su momento se siguieron todos los pasos procesales, los tribunales aplicaron condenas, penas, multas, y se llegaron a aplicar salidas alternativas en muchos casos, ¿verdad? Yo creo que esta sentencia que dictó el tribunal es un precedente sumamente importante y el Ministerio Público tiene que empezar a mirar de otra forma probablemente la cantidad de imputaciones o la cantidad de denuncias que tienen en sus carpetas fiscales para seguir adelante con el proceso penal, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante. Pero si vos me decís que hubiese sido lo óptimo, bueno, lo óptimo hubiese sido que este juicio se haya realizado el año pasado, en diciembre, y evitar esa cantidad de casos innecesarios que llegaban al sistema penal a lo largo de la pandemia. Bueno, y a ver, pero cuando uno escucha así, vamos a suponer, que seas vos la titular del Ministerio Público, o si yo soy el Ministerio Público y me voy a sentar a analizar con mi grupo de fiscales cómo actuar y a ver, como explicó el tribunal, pues es tan sencillo y no puede ser de otra manera. O sea, si el hecho es atípico, ¿cómo yo voy a definir igual por una cuestión de política general hacer imputaciones? Sí, en realidad yo creo que en realidad lo que tenemos que también tener en cuenta, Carlos, es la situación sanitaria de la pandemia, ¿verdad? En el sentido de que hubiese sido mucho más fácil o nos hubiésemos evitado estos bochornos si es que el Ejecutivo hubiese enviado un proyecto de ley al Parlamento y a partir de ahí el Congreso analizaba algunas conductas típicas vinculadas en ese momento a la necesidad social, ¿verdad? Porque eso es lo que es un proceso legislativo. Se mira una realidad social y en base a eso se legisla, ¿verdad? Y después, si es sanción por omisión o acción, actúa el Ministerio Público y el sistema penal. Esa un poco es la lógica, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que en ese momento, y tenemos que analizar el momento de la pandemia y por la crisis sanitaria y la desesperación existente para tratar de frenar el contagio, se recurre a una ley que estaba en ese momento vigente y que estaba un poco vinculado al tema de delitos contra el medio ambiente, ¿verdad?
Entonces, yo creo que ese fue el error de política criminal que se tuvo en ese momento, ¿verdad? Y la Fiscalía General, ¿qué es lo que hizo? Salió rápidamente a buscar culpables y a imputar, ¿verdad? Y se le imputó a un montón de gente sin probablemente reunir todas los elementos objetivos que el tipo penal requería en ese momento, ¿verdad? Y mucha gente se aceptó las propuestas del Ministerio Público de salida rápida por la desconfianza en el sistema y por no querer batallarle al sistema como lo hizo Roa, que llevó su proceso por casi más de un año, ¿entiendes? Entonces, probablemente si todos los ciudadanos hubiesen tomado la decisión de decir, yo no cometí ningún delito y quiero que me juzgue un tribunal, probablemente hubiésemos tenido el mismo resultado. Tampoco no tenés la garantía de que otro tribunal haga el mismo análisis que hizo este tribunal, ¿verdad? Entonces, creo que se dieron errores consecutivos desde el Ejecutivo, el Ministerio Público y, bueno, ahora enmendó el Poder Judicial, que es la función principal del Poder Judicial, ¿verdad? Analizar, interpretar y juzgar en base a elementos que presenta el Ministerio Público. Y yo creo que tenemos que mirar a partir de ahora. Y bueno, ¿y qué pasa con la gran pregunta? ¿Qué pasa con las otras personas que fueron condenadas por un hecho punible que el tribunal determinó que no existe? ¿Entiendes? Así mismo es. Bueno, pero en o sea, con María Esther Roa varias otras personas fueron imputadas como Gracia y compañía, solo que lo de María Esther Roa avanzó mucho más rápido en el sentido de que ella no le puso ninguna traba, no apeló nada, dijo yo me quiero someter a juicio. Los otros. Entonces, a ver un poco, ¿qué pasa? Y sobre todo después de escuchar una conversación o después de tener una conversación con el fiscal Ángel Ramírez en donde él insiste en que sí se cometió hecho punible y que va a apelar, que el Ministerio Público va a apelar esa sentencia del tribunal que juzgó en juicio oral. ¿Cómo se puede sentir uno, doctora? Y bueno, yo supongo que el fiscal, y se da en muchos casos, Carlos, ¿verdad? En el sentido de que hay veces que los fiscales analizan, hacen un planteamiento, imputan, acusan y a veces consiguen condenas y a veces consiguen soluciones conforme a la decisión del tribunal. Pero yo creo que sería bastante interesante si va a la Cámara y la Cámara se ratifica, entonces ahí ya no tenés vuelta que dar. O sea, los fiscales ya tienen que replantearse si tienen otros casos similares, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, lo ideal en un Estado de Derecho hubiese sido que esta resolución lo hubiésemos tenido hace un año atrás. Así mismo. Porque sí. Tampoco la connotación social que tenía este caso específicamente, porque todos sabíamos que Roa se estaba jugando una lucha que ella tenía desde la sociedad civil, ¿verdad? En el sentido que no solamente tenía un doble significado de no haber violado la cuarentena conforme ella misma lo dice, y justamente se dio en un acto en donde ella se estaba manifestando contra la corrupción, ¿verdad? Y de ahí surge toda la connotación social de que se estaba utilizando el sistema penal para perseguir a activistas sociales, ¿verdad? Esa fue la connotación social que tuvo este caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que en estos casos el Poder Judicial tiene que remangarse, estar a la altura de las circunstancias. Hubiese sido diferente la situación si este caso se hubiese realizado rápidamente, porque se tenían todos los elementos y francamente no entiendo por qué se prorrogó tanto su juicio oral y se suspendió tantas veces, ¿verdad? Entonces, esa también es una función social del Poder Judicial, resolver casos emblemáticos que tienen un mensaje importante para la sociedad y que también es una forma de que el Poder Judicial vuelva a generar confianza en la ciudadanía, ¿verdad? Lo mismo se da, otro tema, el tema de la utilización de los medios telemáticos para condenas muy altas, ¿verdad? Vos sabés que hay cuestionamientos también muy fuertes que se hacen con relación a la utilización de los medios telemáticos cuando hay expectativas de condenas muy elevadas, ¿verdad?
y eso tuvo ya un revés en la Cámara y creo que la decisión final creo que anda rondando la Corte o la Sala Penal. Esos son temas importantes que se deben resolver inmediatamente porque hay muchos casos que dependen de la decisión que se tomen con relación a estos puntos novedosos y fundamentales que se dieron durante la pandemia, ¿verdad? Yo creo que el fallo deja mucho aprendizaje y sobre todo el aprendizaje para mí es que si el Poder Judicial toma las decisiones rápidas en los momentos oportunos, el impacto que tiene la sentencia tiene un impacto multiplicador positivo mucho más interesante que lo hagan fuera de un tiempo ya razonable, ¿verdad? Entonces, todo este análisis, en vez de nosotros de estar ahora analizando la importancia del fallo, el límite que se le pone al Ministerio Público, el rescate a la libertad, el rescate al derecho de manifestarnos libremente, estamos analizando de los casos que se presentaron y de la posibilidad de que pasan de los otros casos cuando si esto se hubiese dado en un tiempo dentro de la razonabilidad que requiere casos de estos tipos, hubiésemos estado teniendo un debate absolutamente diferente. Correcto. Doctora, te agradecemos mucho el contacto y que tengas un buen fin de semana. Gracias, Carlos, y saludo a los demás compañeros que están contigo ahí en el panel. Gracias a vos. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora María Victoria Rivas. Vicky Rivas. Vicky Rivas. Ella es directora del Centro de Estudios Judiciales, SEC.